Buen día, somos el Grupo Charlie y estamos conformados por Gustavo Acero, Durán Augusto, Hernández Andrés, Romero José y mi persona, Salcedo Mar. Estaremos iniciando esta presentación con lo que son los elementos de la esfera celeste, su medición y aplicaciones. La esfera celeste es una herramienta conceptual fundamental en astronomía que nos permite ubicar y describir la posición de los objetos en el cielo. A continuación exploraremos sus elementos clave, cómo se miden las posiciones en ella y algunas de sus aplicaciones prácticas. Entonces, dentro de lo que son las coordenadas horizontales o azimutales, tenemos que el eje básico en la definición de estas coordenadas es la vertical del observador y el plano básico de referencia es el horizonte astronómico. Así que es evidente entonces que las coordenadas azimutales de un astro dependen de la posición del observador. Como podemos ver acá, entonces tenemos lo que es el observador. Esto sería la altura del astro. Tenemos un horizonte con el azimut, nuestro cenit y nuestro nadir, que son conceptos que vamos a estar describiendo más adelante. Acá como concepto del cenit tenemos que es el punto más alto de la semiesfera celeste que vemos desde nuestra situación sobre la superficie terrestre, situado directamente sobre nuestra cabeza y obtenido al prolongar el radio terrestre correspondiente a nuestra posición hasta cortar la esfera celeste. ¿Okay? Tal cual como lo dice el concepto, es el punto más alto desde nuestra situación. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el nadir, que viene siendo diametralmente el punto opuesto al anterior y es evidentemente invisible para cualquier observador. Vendría siendo el lado opuesto, que es este que está acá. ¿Okay? Entonces tenemos que la línea cenit nadir es un diámetro de la esfera celeste. ¿Okay? Vendría siendo el diámetro completo. Luego, cuando entramos a lo que es el horizonte, es el círculo perpendicular a la línea cenit nadir. Círculo perpendicular, que es el amarillo, a la línea nadir, cenit nadir. Divide la esfera celeste en dos hemisferios, uno visible que contiene el cenit y otro invisible que contiene al nadir. Luego podemos conocer acá lo que son las clases de horizonte. Como primer horizonte tenemos lo que es el horizonte astronómico verdadero o racional. Es el círculo máximo de la esfera celeste formado por la intersección de esta con un plano perpendicular a la línea cenit-nadir que pasa por el centro de la Tierra. Podríamos decir que este vendría siendo el horizonte geográfico. Es el máximo. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el horizonte aparente o del observador. Es el círculo menor de la esfera celeste formado por la intersección de esta con un plano tangente a la superficie terrestre en el punto del observador. Entonces, en el punto del observador, depende en la latitud que se encuentre el observador, se va a encontrar con un horizonte para esa latitud. ¿Okay? Fíjense que entonces tenemos ese horizonte acá, que es el del observador, y tenemos el horizonte máximo, que es el que es el amarillo, ya siendo el horizonte geográfico. Luego tenemos lo que es el horizonte visible o de la mar. Es el círculo menor sobre la superficie terrestre obtenido mediante las visuales desde el observador. Este horizonte depende de la elevación del observador sobre la mar. Si la elevación del observador es 0, este horizonte se confunde con el aparente. Bueno, fíjense acá, como dicen allí, aquí tenemos entonces en azul lo que vendría siendo el horizonte en el mar y prácticamente es el alcance de la visual que podemos tener en ese punto. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el almicantarat. Es un círculo menor de la esfera celeste que es paralelo al horizonte astronómico. En particular, el horizonte aparente es un almicantarat, que es este que tenemos acá, vendría siendo el mismo horizonte aparente. Entramos a lo que son las verticales. Se llaman verticales los círculos máximos que pasan
por el cenit y nadir y por lo tanto son perpendiculares al horizonte. Aquí tenemos perpendicular al horizonte y como círculo máximo tenemos un círculo máximo que corta al cenit y al nadir, pasa por ellos dos. Círculo vertical del astro o vertical del astro es el vertical que contiene al astro, o sea, es el círculo máximo de la esfera celeste que pasa por el astro, el cenit y el nadir, y es perpendicular al horizonte astronómico. De igual forma, perpendicular al horizonte astronómico, y tenemos lo que es el círculo máximo para ese astro. ¿Okay? Vale mencionar acá que cuando nosotros hablamos de un horizonte astronómico, estamos hablando de la esfera celeste. Es un punto muy importante que hay que acotar, que es una proyección de nuestro horizonte de la Tierra en el cielo. Por eso le llamamos horizonte celeste o astronómico. Luego tenemos lo que es el primer vertical o vertical primario. Vertical primario es el plano vertical que pasa por los puntos cardinales este y oeste. Por ser vertical pasa también por el cenit y el nadir. Es perpendicular al meridiano del lugar. Los polos divide al vertical primario en dos arcos iguales. Vertical primario oriental al que pasa por el punto cardinal este y vertical primario occidental al que pasa por el oeste. Estos que están acá. ¿Okay? Podemos ver acá en rojo. División del horizonte verdadero. Puntos cardinales. Los puntos cardinales norte y sur se encuentran en las intersecciones del horizonte astronómico con el meridiano del lugar. El más cercano al polo norte es el punto cardinal norte y el más cercano al polo sur es el punto cardinal sur. Entonces acá los tenemos del norte, sur, polo norte, polo sur, los más cercanos al polo norte y al polo sur respectivamente. Puntos cardinales. Por su parte, el horizonte astronómico y el ecuador celeste, círculos máximos de la esfera celeste, se cortan en dos puntos que son los puntos cardinales este y oeste. El este es el que queda a la derecha cuando desde el cenit miramos al polo norte. Entonces desde el cenit, cuando miramos al polo norte, el que tenemos a la derecha es el este y a la izquierda el oeste. Y ahí ya tenemos conformado lo que son nuestros puntos cardinales, viéndolo en este plano. ¿Okay? Y luego tenemos ya lo que es nuestro horizonte, ya viéndolo en los cuatro cuadrantes. ¿Okay? Ya aquí es cuando tenemos los puntos cardinales definidos. Podríamos nosotros entonces dividir nuestro horizonte en cuatro partes iguales y tenemos acá descrito nuestro horizonte en cuatro cuadrantes. Esta ha sido la parte de mi presentación y le estaré dando el pase a mi compañero. Ok, mi nombre es José Romero, integrante del equipo Charlie, y para continuar con esta exposición, hablando sobre los elementos de la esfera celeste, medición y aplicación, una vez conocidas las líneas imaginarias de referencias básicas que componen la esfera celeste mencionadas anteriormente, se puede medir la posición de cualquier punto de la superficie terrestre al observar el cuerpo celeste, que se encuentran dispersados en el espacio a distancias muy grandes y diferentes. Al proyectar la posición del astro a través de las coordenadas celestes y una serie de cálculos certeros, podemos obtener las rectas de posición, las cuales se proyectan sobre la esfera terrestre, como se muestra en la imagen de referencia. Ok, continuando vamos a hablar sobre el azimut astronómico. El azimut es el ángulo o longitud de arco medido sobre el horizonte celeste que forma el punto cardinal norte y la proyección vertical del astro sobre el horizonte del observador. Situado en alguna latitud,
si se mide desde el punto cardinal norte hacia el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que va a ser medido de 0 a 360 grados, como muestra en la imagen de ejemplo. Ok, vamos a hablar sobre la declinación del astro. La declinación es el arco del círculo horario comprendido entre el ecuador celeste y el centro del astro, medido de 0 grados a 90 grados a partir del ecuador. Su valor es positivo cuando, si corresponde a un astro situado en el hemisferio boreal, y su valor será negativo si corresponde a un astro situado en el hemisferio austral, exactamente como muestra la imagen de referencia. La amplitud es el arco de grado medido sobre el horizonte verdadero desde uno de los puntos cardinales este u oeste más cercano del astro hasta la vertical del astro. Sus signos son este o oeste, hacia el norte o sur. Se presentan en 4 pasos que varían dependiendo a la forma de especificación de la amplitud. En este caso tendríamos estos valores. Varía entre 0 y 90 grados. Un ejemplo sería amplitud oeste 40 grados sur, lo que significaría que serían 270 grados menos 40 grados, que daría una amplitud total de 230 grados. Otro ejemplo sería amplitud igual a este 60 norte, lo cual equivaldría a 90 grados menos 60 grados, lo que daría una amplitud total de 30 grados. Como también podemos observar la imagen de referencia donde nos muestra la amplitud. Continuando, podemos hablar sobre el ángulo horario local, AHL, o con sus siglas en inglés LHA. Es el ángulo formado en el polo celeste y corresponde al arco de ecuador celeste que va desde el meridiano superior del observador hasta el círculo horario o meridiano celeste del astro. Se mide desde el oeste de 0 grados a 360, exactamente como lo vemos ilustrado en la imagen de referencia. Ok, el ángulo horario de Greenwich o GHA del astro es el arco de ecuador celeste que va desde el meridiano celeste de Greenwich hacia el oeste de 0 grados a 360 grados hasta el círculo horario del astro. Su relación con el horario local, LHA, se establece evidentemente a través de la longitud del observador, como podemos observar en la imagen de referencia. Ok, hablando de la relación entre el GHA y el LHA, su relación con el horario local, LHA, se establece evidentemente a través de la longitud del observador, por lo que la ecuación quedaría de la siguiente forma: LHA va a ser igual a GHA más la longitud, donde la longitud oeste y la longitud este sería negativo respecto al oeste y positivo respecto al este, como podemos indicarlo en la imagen de muestra. Ok, el ángulo horario siderio o SHA en sus siglas en inglés o AHS en sus siglas en español, ángulo horario siderio, es el arco en grados medido desde el ecuador celeste en contra del sentido de las agujas y la rotación de la Tierra desde el punto vernal hasta el horario del astro, hasta el círculo horario del astro. Su signo siempre es positivo y sus valores varían de 0 a 360 o equivaldría de 0 horas a 24 horas. Podemos hablar de que un ángulo horario siderio podría equivaler a 100 grados. Tendremos que tener en cuenta que también esos mismos 100 grados pueden ser representados en un valor 0 horas a 24 horas.
Todos estos cálculos los podemos ver observados como se ven en la imagen de referencia. Ok, una de las cosas más importantes de las que tenemos que hablar es sobre la elíptica. A través de la elíptica, que es el movimiento del Sol, vamos a tener lo que es la formación del punto de Aries y el punto de Libra. Ok, vamos a especificar cada uno de estos términos. La elíptica es la trayectoria del aparente recorrido del Sol debido a la traslación anual de la Tierra en su órbita. Se considera un círculo máximo en la esfera celeste inclinada en un ángulo aproximadamente de 23 grados 26,4 minutos con respecto al ecuador celeste, pero experimentando continuamente pequeñas variaciones. La máxima inclinación del eje de la Tierra hacia el Sol es de 23 grados 27 minutos y esto ocurre 2 veces al año, dos momentos en los que el Sol alcanza su posición más alta en el cielo. La palabra equinoccio significa noches iguales. En este punto la duración de las noches y los días son aproximadamente iguales para todos los lugares del planeta. La palabra solsticio significa sol detenido. En este punto el sol para su movimiento aparentemente hacia el norte o sur momentáneamente antes de comenzar su movimiento en sentido contrario. Este movimiento se refiere solamente a la dirección norte o sur y no al movimiento diario aparente debido a su rotación alrededor de la Tierra. A través de la elíptica se van formando puntos importantes cuando la elíptica cruza con el ecuador, dando el punto de Aries y el punto de Libra. Asimismo, el recorrido del Sol a través de la elíptica dictamina los puntos de solsticio y los puntos de equinoccio, que vamos a ver más adelante. Ok, dentro de lo que acabamos de hablar, vamos a ver en la imagen de referencia la creación del punto de Libra y el punto de Aries. El punto de Aries es el punto representado por la intersección del ecuador celeste con la elíptica cuando el Sol pasa de una declinación sur a una declinación norte. El punto de Libra es el punto representado por la intersección del ecuador celeste con la elíptica cuando el Sol pasa de una declinación norte a una declinación sur, como se muestra en la imagen de referencia. La elíptica va a crear los siguientes puntos llamados equinoccio y solsticio, como lo vamos a ver en las imágenes de referencia, donde el solsticio de verano es cuando exactamente el Sol alcanza su máxima declinación de 23 grados 27 minutos, alcanzando la zona norte con mayor intensidad, donde los días van a ser más duraderos que las noches. Eso se debe de acuerdo a la rotación de la Tierra y la rotación que está presentando en este caso el Sol con respecto a los puntos de incidencia, como se va mostrando en la imagen. De igual manera, cuando la elíptica o la trayectoria del Sol intersecta con el ecuador celeste, se crean los puntos de equinoccio, donde son los puntos de Libra y los puntos de Aries. En este punto, el Sol incide de igual manera tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, dando el equinoccio, lo que significa que exactamente el día y la noche duran de la misma forma. Y esta es parte de todos los puntos y cálculos y líneas de referencia que podemos tomar en cuenta para realizar todos los cálculos a través del almanaque náutico y nuestras observaciones para determinar las rectas de posición y así poder proyectar las observaciones de los astros y proyectarla en la esfera terrestre para determinar nuestra posición a la hora de navegar. Sin más que acotar, continuamos la exposición con el siguiente punto con mi próximo compañero. Mi nombre es Hernández Andrés, soy integrante del grupo Charlie del curso de primeros oficiales de navegación
Y dando continuación a la exposición, yo le voy a hablar sobre lo que son las líneas que van a constituir la esfera celeste y cuáles son sus aplicaciones. En, en- en conceptos básicos debemos entender también que la esfera celeste no es más que una representación de una bóveda, de un espacio, un círculo, una esfera, en la cual va a estar contenida la posición de los astros gráficamente a través del tiempo. La descripción de, de ese movimiento de los astros a través de las horas. ¿Okay? Recordemos que en la esfera terrestre, nuestro, nuestro eje terrestre se mueve, por lo tanto, él va a tener esa posición o esos movimientos aparentes de los astros, porque en realidad quienes nos movemos somos nosotros, describen ¿okay? Un movimiento el cual nos va a servir más adelante para mantener o llevar a posicionamiento a través de cálculos trigonométricos. ¿Okay? Ok, bueno, para esto debemos conocer unos conceptos básicos. Uno de los principales, que bueno, empezando sobre el tema, va a ser las coordenadas ecuatoriales horarias. ¿Okay? Este sistema tiene como plano referencial la posición de los astros utilizando el ecuador celeste. ¿Okay? Utilizando este ecuador celeste, que más adelante les voy a describir a qué nos referimos con ecuador celeste, y va a utilizar la posición del meridiano del observador y el del astro. ¿Okay? El meridiano del observador, bueno, ya les voy a escribir más adelante o definir qué significa todo esto. Bueno, como les dije, los puntos de coordenadas de este sistema van en referencia a la declinación del astro, ¿verdad? Y a la posición de horario celeste, ¿ok? Recordemos que las horas van representadas a través de meridianos. Otro concepto que vamos a conseguir va a ser la descripción o la proyección de los polos en esta bóveda celeste, que ya les voy a hablar más adelante. Los polos celestes. En referencia a los polos celestes, los entendemos como la prolongación de ese eje norte y sur, ¿verdad? De la esfera terrestre, la cual va a dividir igualmente la Tierra en partes iguales, una parte superior y una parte inferior. Como vemos aquí, en la esfera terrestre, su división es en el polo elevado, llamado norte, y en el polo inferior, llamado polo sur. Entonces, vamos a conseguir un polo celeste norte y un polo celeste sur, gracias a la prolongación de ese eje de la esfera terrestre. ¿Okay? Cuando llamamos a los polos celestes, siempre tenemos que hacer referencia hacia la latitud del observador. ¿Okay? Él nos va a ayudar a determinar la latitud del observador. Esa posición de latitud del observador, cuando estemos en la posición del observador, a ese polo lo vamos a llamar polo elevado. Y al contrario, o al depreso, el polo en el cual no se encuentra el observador, lo vamos a llamar polo depreso. ¿Okay? Esos es los conceptos de polo celeste. El ecuador celeste. El ecuador celeste va a representar un círculo máximo, como les hablaba al principio, de la esfera celeste, en el cual es una representación, una proyección del ecuador terrestre. ¿Okay? Su proyección estirada hacia la bóveda, hacia ese espacio imaginario que tenemos, va a ser llamado, ¿verdad? Ecuador celeste o equinoccial. ¿Okay? Este va a dividir la esfera celeste en dos hemisferios, como lo dijimos. El hemisferio norte, celeste norte, y hemisferio celeste sur. ¿Okay? Según el polo, obviamente, que hablamos ya donde están la prolongación de ese eje, ¿no? Bueno. En cuanto a meridianos,
vamos a hablar, nos vamos a encontrar, al igual que en el esfera terrestre, un meridiano dado para cada una de las posiciones eh, perpendiculares al ecuador, y van a haber unos principales como el primer meridiano o meridiano celeste de Greenwich, que va a ser igualmente la prolongación de esa, de ese meridiano llevada al plano celestial o a la bóveda celeste, ¿verdad? De la siguiente manera: en el cruce de Greenwich podemos ver cómo la posición de Greenwich nos va a permitir ese cruce de polo a norte llamado pues meridiano de Greenwich. ¿Okay? Esto nos va a servir de referencia y de puntos de entrada para conseguir datos que nos van a ayudar más adelante en los cálculos de posicionamiento a través de los astros. ¿Okay? Otro de los factores que conseguimos dentro de los meridianos celestes va a ser el meridiano del lugar. ¿Okay? Meridiano celeste del lugar. Va a ser la proyección de ese meridiano que me cruza a mí como observador, ¿verdad? Va a cruzar la esfera terrestre y llega a la proyección de imaginaria de la bóveda, dejando en nuestra posición la forma o el corte de este meridiano. Aquí lo podemos ver, aquí está el observador, aquí ven la relación del meridiano de Greenwich, ¿verdad? Esto va a ser utilizado como referencia para distancias. La diferencia entre la posición del meridiano principal o meridiano 0, Greenwich, y nuestra posición. Ok, este es uno de los conceptos también básicos que vamos a necesitar. El meridiano celeste del lugar, como vemos, cuando contiene el observador se va a llamar meridiano superior. Cuando no tiene al observador lo vamos a llamar meridiano inferior. Como podemos darnos cuenta, aquí en el meridiano en el polo celeste norte está nuestra posición, nos encontramos con el observador, el meridiano que corta va a ser llamado meridiano superior y el complemento de este va a ser llamado meridiano inferior celeste del observador. El círculo horario o horario del astro, u horario del astro, ¿verdad? Este va a ser el meridiano, al igual que el del observador, que cruza al astro o a la posición del astro de polo a polo, ¿verdad? Describiendo un arco o un círculo máximo en el cual va a ser perpendicular al ecuador celeste. ¿Okay? Y igualmente se encuentra posicionado dentro de los polos celestes. Polo celeste norte, vemos la estrella, vemos el meridiano que lo cruza, ¿okay? Llamado círculo horario o horario de el astro. Otro de los conceptos que tenemos que tomar en cuenta es el paralelo de declinación o paralelo diario. Recordemos que estos círculos menores, porque son círculos menores, llamados así porque no representan la máxima distancia que hay de la Tierra de punto a punto, como en referencia a los meridianos de polo a polo, son llamados círculos máximos. Y los círculos menores, bueno, son los paralelos dentro de los polos que no poseen la mayor distancia a la cual puede estar referencia a la Tierra. ¿Okay? Como lo podemos ver, este es un círculo máximo y esta distancia recorrida paralelamente no es igual, es menor que esta. Por eso lo llamamos círculos máximos y círculos menores. Okay, este círculo menor o esta posición en la cual se encuentra el astro dentro de esa bóveda celeste, ¿verdad? Este paralelo es llamado paralelo de declinación o paralelo diario. Vemos cómo describe un círculo a través de toda la Tierra, generando un paralelo llamado así, paralelo de declinación. ¿Okay?
Este va a describir el movimiento aparente del astro, ¿verdad? Y nos va a servir para conseguir la declinación. ¿Okay? Entonces va a estar puesto sobre una latitud en específica. Y bueno, recordemos que nos va a ayudar en referencia a la declinación del astro, que hace una comparación en posición entre el paralelo de círculo mayor, que es el ecuador celeste, y el paralelo de declinación o del astro, que nos da la descripción de ese movimiento del astro. Para continuar con estos conceptos, lo dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Augusto Durán, pertenezco al grupo del curso de primeros oficiales mención navegación, grupo Charlie, y vamos a hablar un poco sobre los elementos de la esfera terrestre. En la navegación marítima, la comprensión de los elementos de la esfera terrestre es esencial para determinar la posición, trazar rutas y navegar de manera segura. Y aunque la Tierra es un geoide, que no es una esfera completamente perfecta, sino que es achatada en los polos, para fines de navegación se modela como una esfera perfecta. Esta simplificación de hacer la esfera perfecta establece un sistema de coordenadas que facilita la ubicación de cualquier punto de la superficie terrestre. Entre los principales elementos de la esfera terrestre podemos mencionar el eje terrestre, que es una línea recta imaginaria sobre el cual gira la Tierra respecto a su movimiento de rotación. Esta tiene una inclinación de 23.5 grados con respecto a la perpendicular y de 66 grados con respecto a la línea de Ecuador. Además también tenemos los polos terrestres, que serían el polo norte y el polo sur, que estos son los puntos extremos del eje terrestre. Cada uno mide 90 grados de latitud, el de norte latitud norte y el de sur latitud sur. También tenemos la línea del Ecuador o el Ecuador, que es el círculo máximo perpendicular al eje terrestre y mide 0 grados de latitud. Esta línea divide la Tierra en dos hemisferios: hemisferio norte, donde se encuentra el polo norte o boreal, y el polo sur, donde encontramos lo que es el polo sur o austral. El Ecuador se encuentra a la misma distancia de ambos polos. La aplicación de estos tres primeros elementos podríamos decir que para obtener el rumbo verdadero, ya que el eje terrestre y los polos son la base para determinar el norte verdadero, que es la dirección hacia el polo del norte geográfico. El rumbo verdadero es el ángulo medido desde el norte verdadero hasta la dirección en la que se dirige el buque o la línea popa-proa del buque. Aparte, también podríamos aplicarlo para la declinación magnética, ya que el compás magnético se alinea con el norte magnético, que puede variar del norte verdadero debido a la declinación magnética. Esta declinación debe ser corregida en la carta náutica periódicamente. Aparte, también tenemos la referencia de latitud, ya que el Ecuador, que es un círculo mayor que divide la Tierra en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur, este puede servir como referencia para medir la latitud. Aparte, tenemos lo que son los paralelos. Los paralelos son círculos de menor tamaño que el Ecuador y son paralelos a este. Se mide de 0 a 90 grados hacia ambos hemisferios. Los paralelos son infinitos, pero entre los paralelos importantes se destacan el hemisferio norte, que es el trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos norte, y el círculo polar ártico a 66 grados 33 minutos norte. Y para el hemisferio sur tenemos lo que es el trópico de Capricornio a los 23 grados 27 minutos sur y el círculo polar antártico a los 66 grados con 33 minutos sur. Aparte, también tenemos los meridianos, que son círculos máximos perpendiculares al Ecuador y todos pasan por ambos polos. Se miden de 0 a 180 hacia el este u el oeste. Se considera el meridiano de Greenwich como el meridiano cero, que divide la Tierra en dos hemisferios, occidental hacia el oeste y oriental hacia el este. El semicírculo opuesto al meridiano de Greenwich sería el antimeridiano y este tiene un valor de 180 grados. Para las aplicaciones de lo que son los paralelos y los meridianos,
podemos obtener que con los meridianos se utiliza para medir la longitud y el tiempo en una carta náutica. A su vez, los paralelos se utilizan para medir la latitud y para calcular distancia, ya que en grados de latitud es aproximadamente igual a una milla náutica. La latitud es otro elemento de la esfera terrestre y la podemos conceptualizar como la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia con las letras LAT en minúscula y según el hemisferio en el que se sitúa el punto puede ser latitud norte o latitud sur. La orientación norte o orientación sur depende de que si el punto marcado está por encima del paralelo del ecuador o si está por debajo de este paralelo, bien sea latitud norte o latitud sur. La latitud se mide en grados sexagesimales. La aplicación para latitud y longitud nos sirve para que estas coordenadas nos permiten ubicar con precisión cualquier punto en la superficie terrestre, lo que es esencial para la navegación. Además, a bordo utilizamos las cartas náuticas que nos muestran líneas de latitud y líneas de longitud para trazar rutas y determinar su posición. Y los sistemas de navegación modernos como los GPS se basan en estas coordenadas para proporcionar información precisa sobre la ubicación. Bueno, esto es toda la exposición en esta parte de los elementos terrestres, de la esfera terrestre, de la esfera celeste, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buen día, soy el segundo oficial de navegación Acero Gustavo, quien hablará acerca de las principales constelaciones dentro de la esfera celeste. Para iniciar este tema, vamos a hablar de qué es una constelación. Básicamente es un conjunto de estrellas que forman una figura imaginaria dentro de la esfera celeste. Es considerado como una agrupación aparente de estrellas, lo que quiere decir que a pesar de que las observamos juntas, no necesariamente están cerca una de otras en el espacio tridimensional. Ellas pueden estar a enorme distancia entre sí, pero desde nuestra perspectiva en la Tierra parecen formar y proyectar formas y patrones que son los que observamos. Ahora, si nosotros observamos desde otro punto del espacio, estos patrones seguramente se transformarán o desaparecerán. Por lo tanto, es importante tener conocimiento e identificar en qué hemisferio nos encontramos, en qué posición nos encontramos, porque las observaciones astronómicas varían dependiendo de la posición del observador. Estos patrones y estas figuras a lo largo de la historia han sido herramientas utilizadas por los navegantes para su posicionamiento en las navegaciones, ya que esto no solamente son figuras, solamente no son patrones, sino que también definen áreas dentro de la esfera celeste. Por ejemplo, hay constelaciones prominentes en el hemisferio sur, pero que no son visibles en gran parte del hemisferio norte, y viceversa. Es decir, que el norte celeste y el sur celeste tienen constelaciones distintas. Esto se debe a la curvatura de la Tierra y a nuestra posición relativa con respecto a las estrellas. La Unión Astronómica Internacional reconoce oficialmente 88 constelaciones, el cual vamos a mencionar a continuación las más comunes y las más utilizadas por los navegantes. Una de ellas, con mucha importancia
dentro de la astronomía, la conocemos como la Osa Mayor. Esta es una de las constelaciones más reconocibles y significativas para el marino mercante. Ella se encuentra en el hemisferio norte celeste, es visible durante todo el año en la mayor parte del hemisferio norte, es considerada como una constelación circumpolar. Lo que quiere decir es que nunca se posiciona debajo del horizonte para los observadores que se encuentran en altas latitudes del norte, que en este caso es en donde se encuentra la constelación. Ella es muy famosa por su asterismo distintivo formado por sus principales 7 estrellas más brillantes de la constelación, llamadas Dubhe, Merak, Pegda, Megres, Aliot, Mizar y Alcaid. Esta constelación es bastante llamativa en las navegaciones porque al proyectar una recta imaginaria desde la estrella Dubhe hasta Merak, te lleva directamente a la estrella polar. Como lo ven en la imagen, observemos que se proyecta una recta de color amarilla hasta la estrella polar. Esta estrella polar tiene una característica especial que, primeramente, ella forma parte de la constelación Osa Menor, ¿sí? Ella es la más brillante de esta constelación. Esta constelación también forma parte del hemisferio norte. Es bastante famosa por la estrella polar, también llamada estrella Polaris. Al igual que la Osa Mayor, es una constelación considerada circumpolar. Ella tiene un patrón muy similar, una figura muy similar a la Osa Mayor, pero en menor proporción, es mucho más pequeña, ¿sí? Y su fama radica en la cercanía que tiene esta constelación al polo norte celeste, lo que la convierte en un punto de referencia casi fijo en el hemisferio norte, haciéndola invaluable para nosotros los marinos mercantes. Otra de las constelaciones principales, hablamos de la constelación de Orón. Es muy reconocida y es muy visible en el cielo nocturno. Esta constelación se logra visualizar desde ambos hemisferios, ya que se encuentra cerca del ecuador celeste, lo que la hace parecer que cruza el cielo desde el este al oeste. Recordemos que, como todas las estrellas, parecen moverse a través del cielo debido a la rotación de la Tierra, generando un desplazamiento aparente. Esta constelación es prominente durante los meses de invierno en el hemisferio norte y durante el verano en el hemisferio sur. Orión se caracteriza por su forma distintiva que se asemeja a un cazador gigante, como con un arco y una flecha. Es famosa por su asterismo distintivo formado por sus estrellas más comunes y más brillantes, que son Betelgeuse, Bellatriz, Rigel y Saip. Y bueno, además, con algo bastante conocido, como lo es el cinturón, que son las 3 estrellas que se encuentran en el centro de la constelación, que la conforman Alnitak, Alnilam y Mintak. Dependiendo del posicionamiento de esta constelación,
podemos tener conocimiento hacia qué lado encontramos el norte celeste y el sur celeste. Otra de las constelaciones bastante comunes y conocidas dentro de la marina mercante y utilizada por los navegantes es la Cruz del Sur. Esta es una de las más emblemáticas del hemisferio norte, reconocido por su distintivo patrón de 4 estrellas principales que tienen forma de cruz. Es visible durante todo el año en la mayor parte del hemisferio sur y en parte del hemisferio norte también. Sirve como un punto de referencia crucial para la navegación en el hemisferio sur. Está compuesta por 4 estrellas principales llamadas Gacruz, Acruz, Cruz y Mimosa. Las 2 estrellas que se encuentran a mayor distancia, esta constelación es bastante importante en el hemisferio sur, ya que al trasladar una recta imaginaria entre Gacruz y Acruz, apunta aproximadamente hacia el polo sur celeste, lo que nos permite determinar la dirección sur. Acá pueden ver en la imagen cómo se proyecta la línea recta entre ambas estrellas, dando una aproximación del hemisferio sur. Ahora, dentro de las otras constelaciones bastante conocidas, podemos hablar de las constelaciones del zodiaco, que son 12 constelaciones que se encuentran a lo largo de la eclíptica, es decir, que se encuentran distribuidas a lo largo de la trayectoria aparente del Sol con respecto a la Tierra. Son bastante importantes en la astronomía y en la marina mercante, ya que con ellos podemos tener puntos de referencia para ubicar, también son utilizadas para ubicar otros objetos celestes dentro del espacio.